¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esperando que tengas fabulosos avances como pasante. Y fíjate que escuchando una conversación reciente en el elevador con una pareja profesional, obviamente, de abogados, una abogada y un abogado joven, o un pasante y pasante mujer y un pasante hombre joven, me di cuenta de un tema que las tareas repetitivas en la pasantía que claramente llegamos a odiar y que yo denomino para efectos de identificar esta masterclass es el tema de el odio de comer sapos. Y cuando hablo de esta idea es aquello que se vuelve, como te dije, repetitivo, ¿sí? Y que hoy lo vamos a tratar. Antes que nada, te invito a que revises nuestro sitio web www.capacitacionlegal.com, donde vas a encontrar ebooks. Si necesitas encontrar el inicio de tu pasantía, ahí los vas a encontrar. También te comparto mi libro Tres secretos de la pasantía. Y además hay otras masterclass que te pueden ayudar como la que está escuchando el día de hoy. Y cualquier otra información adicional está en nuestro canal de WhatsApp. Y pues listos para darte estas mentorías o entrenamientos que pueden ser útiles y valiosos para ti para comenzar con intención, no que tengas que tener el miedo de contar con experiencia cuando sabes que la pasantía es donde lo adquieres. Cierro el comercial y comenzamos con el tema de comer sapos en la pasantía. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la tarea que más odiarías o odias de tu pasantía? Y te voy a poner unos ejemplos. Escanear documentos, foliar expedientes, ir al juzgado únicamente a entregar un escrito, esperar 2 horas para que te sellen una promoción, ordenar archivos, capturar información, escuchar audios, transcribir textos. ¿Qué puedes odiar más en la pasantía? Si respondiste que cualquiera de ellos, quiero decirte algo, no eres el único, ¿eh? Yo también como pasante y todos los pasantes tuvimos en algún momento que esas actividades te hacen perder el tiempo. Y déjame decirte, yo en mi trabajo que tengo, costurar expedientes era algo que odiaba, ¿sí? Y que hoy aprecio mucho que cuando un expediente llega bien costurado, entiendo que alguien está comprometido con su trabajo. Cuando está bien foliado un expediente, entiendo que alguien está comprometido con su trabajo. Para mí es un tema muy valioso porque me permite hacer mi trabajo a la hora de resolver algún asunto. Entonces, y cuando yo veo que un expediente está con una carátula rota o está incompleta, soy el primero que hago o pido que se corrija esa información o ese expediente mal integrado. Si está un expediente flojo, es algo que si bien cuesta mucho trabajo perforarlo con el taladro y todo ello, de verdad que pues dices, lo tengo que hacer. Eso es comer sapos, pero es muy importante para que puedas hacer tu trabajo. Entonces, esas tareas es lo que está formando a un abogado pro, a un magistrado, a un juez, a un secretario de acuerdos, al Ministerio Público, al juez penal, al juez laboral, al secretario instructor, a quien tú gustes en la cadena de profesiones que puedan asociarse a la administración y procuración de justicia. Y es lo que nosotros proponemos en el curso superior de pasantía en Derecho, que las tareas importantes son importantes cuando ya las estás haciendo, créemelo. Hay un engaño en la pasantía que te tengo que revelar. Espero que sea muy valioso lo que te puedo decir. Hay una expectativa de los pasantes o de los estudiantes que cuando llegan a una oficina
Inmediatamente te estarán involucrando con redactar una demanda, analizando estrategias para armar la teoría del caso, preparando los alegatos o el alegato de apertura o el alegato de cierre, o casos complejos. Pero no es así, o sea, la verdad es que para que tú llegues a eso, necesitas comprender todo aquello que está detrás de un problema complejo y que nace desde que presentas un escrito, capturas el sello, redactas un contenido, logras colocar los petitorios correctos, redactas el documento adecuadamente, no olvidas los detalles. Por eso es que el primer contacto con la práctica casi siempre consiste en tareas repetitivas. Te lo tengo que advertir. Y a lo mejor para ti eso es un conflicto, porque tu mente va a construir algo como que yo estudié derecho por algo más. Fíjate que yo tuve hace mucho tiempo una experiencia, una anécdota que ahorita me hace recordar, de alguien que se quejaba de que por qué tenía que redactar o recabar firmas. Y cuando recabó las firmas de un documento lo hizo con 4 tintas distintas. Ya te imaginarás lo que mi mente pensó de esa persona. Pero obviamente, pues ni modo, así pasa, ¿no? Yo estudié derecho para algo más, sí. ¿Esto cualquiera lo puede hacer? Pues, creo que no. Es que luego vienen esas otras ideas que dicen, es que no estoy aprendiendo. No, no, no. O sea, esa conclusión nace porque el pasante observa solamente una tarea. Y esa es una habilidad que tú vas a ir desarrollando. El que recabes las firmas con una sola tinta, pues es relevante. Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿eso que tiene de importancia? Imagínate que te entregan un contrato, los 3 ejemplares de un contrato o los documentos de una audiencia con 3 firmas distintas del mismo autor. Pues eso no lo ves. Porque algo que debe de haber en cuanto a la materialidad y trazabilidad de de la información en un procedimiento, que es lo que tú haces, recolectar información, pues debe de tener cierta oportunidad, si no te van a estar impugnando ese documento con una pericial en grafología. Y te puedo decir otras tantas experiencias. Entonces, hay situaciones en las cuales las tienes que desarrollar correctamente, porque si no lo haces ahí encuentras un error. Y el error, acuérdate, que no es para aprender, el error es para que te corran. Por eso hay que tener cuidado. Ahora, hay que tomar en cuenta que un entrenamiento como pasante es invisible. Porque mientras tú piensas que solamente estás acomodando un expediente, pues realmente lo que estás organizando es un proceso. Mientras escaneas documentos, tienes que identificar que debe de llevar un orden. Un escaneo que esté completamente enredado, pues no me sirve para analizar. Porque primero tienes que ordenar la información para que después la puedas analizar. Porque todo lleva un orden. En una hoja de papel no puedes resumir qué te gusta todo un expediente. O sea, un problema complejo lo tienes que saber claramente ordenar. Entonces, si bien revisas promociones, es donde tú vas a reconocer la estructura que después utilizarás para redactar, por ejemplo, un amparo, un recurso, un alegato de cierre. Por eso es que acompañar un abogado al juzgado o que vayas con el juez para que lo apoyes, aprendes tiempos, personas, procedimientos, el lenguaje, la dinámica detrás de todo el trabajo legal. Y nada de eso aparece en un libro. Digo, en el curso superior de pasantía en Derecho lo estamos esforzándonos por explicártelo. Pero lo que es una realidad es que la práctica la aprendes ahí, con esos trámites repetitivos, y lo pongo entre comillas. Porque hay tareas pequeñas, pero hay habilidades que, que dejan experiencias enormes. Y te voy a decir algo muy importante, el derecho se aprende por repetición en una parte importante de ciertas materias. Por eso es que eso creo que nadie te lo dice. El derecho, si bien se puede dominar estudiando en una parte,
pero también se domina repitiendo algunas cosas. Leyendo expedientes, revisando escritos, corrigiendo tus pautas, corrigiendo algún contenido, algún renglón, algún texto, observando en las audiencias qué es lo que debes de analizar, qué debes de decir, analizando ese juez porque te va a volver a tocar en algún momento, analizando cómo piensa ese magistrado, porque obviamente vas a conocer cómo piensa ese juzgado o esa sala, o ese tribunal colegiado, o ese juzgado de distrito, o ese jefe de unidad, o el subsecretario de tal, ¿sí? Y tienes que conversar muchas veces algunas cosas que dices, puta, lo voy a ver, pues sí, pero es que ahí está el conocimiento, ahí está. Muchas partes, incluso te hago el paréntesis, muchas veces el del contenido que hago en estas masterclass lo hago a partir de que de repente surgen ideas platicando con la gente, con otros colegas. Entonces, esa repetición desarrolla algo que en ningún caso puede regalarte, que es criterio. Y empieza a notar detalles que antes eran invisibles para ti. Porque ves cosas entre líneas que dices, ah, caray, aquí está pasando algo. Que en otra conversación aprendí a ver con esa claridad de estos ojos jurídicos que apenas están surgiendo como pasante. Porque ya no solamente ves contratos, empieza a detectar los riesgos detrás de una plática, detrás de una charla. No ves expedientes, comienzas a entender una historia, el conflicto. Y eso no sucede de un día para otro. Sucede después de varias repeticiones. Por eso es que el mayor error de un pasante consiste en hacer las tareas únicamente para terminarlas. No. Cada actividad debe responder a ciertas preguntas. ¿Qué estoy aprendiendo mientras hago esto? Si voy al archivo, ¿no? ¿Cómo piensa el de que está en el archivo, cómo clasifica los asuntos? Si entregas promociones, pues cómo sortear que el de la oficialidad de partes te la reciba. Así es como trabajan los juzgados. Si vas a capturar información, observa patrones. Si revisas expedientes, pregunta por qué un documento está, un poder, por qué está después, un poder notarial, por qué está después de un escrito de contestación. Es una pregunta muy sencilla. O si estoy presentando una sucesión testamentaria, por qué vienen las actas de defunción inmediatamente después de alguna demanda? Entonces, y esto es algo muy fundamental porque a veces ese tipo de detalles hace la diferencia en un asunto porque alguien no lo hizo. Y acuérdate que también litigas por el error de otro. Entonces ahí donde encuentras, creo que un entrenamiento es correcto cuando entiendes cómo puede cambiar tu experiencia, no por las cuestiones repetitivas. Por eso de las tareas más simples puedes encontrar detalles importantes. Un abogado competente no aparece de repente. Es documento por documento, corrección por corrección, caos por caos, día tras día. Las tareas repetitivas, acuérdate, no son un castigo. Pueden ser un laboratorio donde puedes encontrar observación, paciencia y criterio. Porque si piensas, ¿cuándo me darán algo importante, brother o chica? El que armes un expediente correctamente, que lo sepas costurar, que entregues las hojas correctas dentro de un documento, ahí es donde ya estás teniendo habilidad para desarrollar algo que no tienes hoy. Y eso espero que te transforme tu mentalidad por completo de lo que es una pasantía. Por eso es importante que quiero que recuerdes algo. Hay tareas que desesperan y sabes que el día de mañana las tienes que hacer, pero en algún momento podrás recordar que esos fueron difíciles. No vas a empezar tu pasantía con hacer casos extraordinarios. Esos ya vendrán después. Pero hay que hacer bien las tareas diarias, las tareas ordinarias. Hay hábitos que debes de saber entender. Y los hábitos no nacen de la repetición. Por eso es que cuando tengas que revisar un expediente por horas, vas a saber qué poder encontrar, a dónde te vas a poder dirigir un expediente concretamente. ¿Qué tipo de documentos debes de ordenar? ¿Qué es lo que tienes que pedir? ¿Qué debes de esperar en un juzgado? O cuando vas a corregir un escrito,
Cuando ya lo hiciste por cuarta ocasión, no lo quieres hacer por cuarta ocasión, lo quieres hacer una sola vez. Entonces, por favor, no pienses que estás perdiendo tiempo cuando vas a comer sapos. Piensa que estás entrenando capacidades que algún día resolverán asuntos y que te harán comer el día de mañana de esa profesión. Un pasante no es quien evita las tareas diarias, sino que esas tareas pequeñas construyen las habilidades más grandes que puede tener un abogado. No vas a encontrar a hacer cosas importantes de inicio, puedes encontrar otras cosas. Por eso te dejo 3 reglas que te harán entender cómo superar comer sapos. Nunca juzgues una tarea, regla 1, nunca juzgues una tarea por más sencilla que parezca. Júzgala por la habilidad que estás desarrollando en esa tarea sencilla. Regla número 2, cada actividad que hagas, piensa que la tienes que entender para aprender el funcionamiento de un sistema jurídico. No solamente es terminarla por terminarla. Regla número 3. La experiencia profesional se construye acumulando pequeñas victorias diarias. Come sapos rápido y vámonos a lo siguiente. Ya vendrán las grandes oportunidades. Nos escuchamos en la siguiente Masterclass Audible 2026. Recuerda, quien da calma, sabe comunicar, sabe organizar, trasciende en la abogacía. Más info en www.capacitacionlegal.com. Gracias.